Alejandro, adelante. Muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, para mí siempre es muy enriquecedor oír a Federico, porque les quiero ser franco, lo aprecio, lo admiro mucho, pero cada vez que me toca un foro con Federico, mejor cierro lo que traía apuntado, porque es a veces tan agudo y tan profundo en lo que dice, que bueno, me acaba de dar la pauta, precisamente lo que yo quisiera platicarles. Una parte muy interesante, en la cual nosotros, los ciudadanos, pensamos que casi el 50% de las personas que rompen la ley son los políticos y los policías. Es precisamente quizá hoy el tema que a mí me encantaría hablar, porque viene como anillo al dedo una posición que tú has puesto y prácticamente para mí está constituida y se da precisamente porque los incentivos de los políticos y de las policías están orientadas, los políticos hacia sus partidos y los policías hacia sus jefes. Esto hace que nosotros tengamos esa percepción y precisamente la ciudadanía hoy está luchando por algo que tú también apuntas, que es importantísimo, la reforma constitucional penal que se autorizó, salió como un mandato constitucional en el 2008, que es el transitar del sistema inquisitorio que tenemos o este sistema napoleónico, antiguo, oscurantista y corrupto a un sistema acusatorio oral, pero este sistema no nada más es los jueces, es la independencia de los ministerios públicos y una policía confiable y una policía honesta. Como también cambiamos los incentivos de los políticos hacia, en vez de servir a los políticos, sus propios partidos, y pasar de esta partidocracia que en esta democracia nueva pasamos de una dictadura de partido ahora una, pues digamos, no sé, dictadura de partidos podría llamarse una partidocracia, a una verdadera democracia participativa, orientando precisamente los intereses de los políticos, alinearlos hacia la ciudadanía y no a los intereses de conquistas políticas, y que los méritos de los políticos se den en función de lo que presenten y lo que rindan y lo que le den a los ciudadanos y no lo útiles que fueron para su partido para conquistar el poder. Y para mí, y bueno, pues a mí me toca reforma política, pero Federico me invita también a hablar de la seguridad ciudadana en función a la legalidad, a un sistema judicial que impida la impunidad, palabra que mencionaste que yo creo que es uno de los problemas más grandes que tiene nuestro país. La impunidad no nada más es la impunidad delincuencial, también tenemos una impunidad política brutalmente alta. Político que rompe y traiciona a la ciudadanía, pero queda bien con el partido, crece. Policía que traiciona a la ciudadanía y se arregla bien con el jefe, crece. Ese es un problema endémico que tenemos que resolver, y que Federico y muchos otros grandes pensadores políticos y muchas organizaciones sociales estamos apasionadamente convencidos de que se tiene que cumplir. Si ustedes me lo permiten, bueno, me gustaría mucho empezar con la reforma penal, que es el tema en lo cual ya este país tiene trabajando 4 años. 4 años que han sido muy difíciles. El sistema acusatorio está prácticamente marcado en la Constitución de 1917, parece increíble. Sin embargo, el Código de Procedimientos Penales nació 17 años después y de ahí salió este sistema híbrido raro, en que coincido con Federico, los ministerios públicos hacen todo menos lo que deberían de hacer. El Ministerio Público es el abogado del pueblo. El Ministerio Público hoy es un señor que está en un escritorio lleno de documentos haciendo 1000 cosas excepto ser un verdadero fiscal. La policía, los fiscales en México no dirigen las investigaciones. Precisamente el fiscal del pueblo es el que tiene que utilizar la fuerza del Estado investigadora
para comprobar la culpabilidad y liberar o defender a la víctima. Aquí es al revés. En fin, todo este sistema está mal. Sirvió en la dictadura del partido, porque bueno, pues la ley penal en México, si a alguien se le ocurría hablar mal del gobierno, pues una denuncia penal te sacaba del país 8 años, y era riquísimo. Y a los 8 años te dicen, perdón usted señor, ya regrese a su escritorio. Hoy lo que hemos buscado es que este sistema acusatorio nos dé el beneficio a los ciudadanos de tener transparencia en los juicios. Los juicios tienen que ser orales. Evitar las documentaciones y transferirlas a los videos y a las grabaciones. Buscar que los jueces vean a los culpables y vean a los inocentes y los oigan. Pero no nada más ellos, sino también nosotros los ciudadanos, en los casos que nos afecten, podemos participar. Pero que una vez que se esté en un juicio, hay una verdadera investigación policíaca, la policía investigadora, hay también los policías ministeriales, y que tengamos una base fundamental de policías importantemente preparados. México tiene 430, 440 mil policías, bueno, quizás más los 20 que metió la federal, por ahí en el censo, pero andamos 450 mil. 450 mil policías gobernados o comandados por más o menos 2,000 autoridades diferentes, entre municipales, estatales, auxiliares. Imagínense ustedes el relajo, la desorganización que tenemos y la desincentivación hacia un objetivo de servir a la seguridad de los ciudadanos. Ustedes verán que los policías municipales sirven a 2 patrones, a la esposa del presidente municipal para ir a hacer el mandado, o para lavar el coche, o a los sicarios, o al narcotráfico, porque vamos, solamente le rinden a un poder municipal que es completamente independiente al estatal y completamente al federal. Pero lo peor de todo es que todavía tenemos una división enorme entre los delitos. El delito del fuero común y el delito de delincuencia organizada, que corresponde al federal. Entonces, en mi caso personal me he encontrado todavía con las aberraciones de que un secuestro en un estado, la pobre víctima con el familiar secuestrado va a la Procuraduría del Estado, o puede ser hasta el municipio, lo mandan al estado, en el estado le preguntan a su esposo o hijo, ¿lo secuestraron más de 3 o menos de 3? Oye, no sé, señor. Es que no podemos definir si nos compete a nosotros, porque si es menos de 3, fuero común. Pero si es más de 3, entonces federal, entonces va usted al Asiedo, al Distrito Federal, porque la oficina de Asiedo no está. Y ahí andan el pobre hombre con la pena yendo de un lugar a otro. ¿Qué quiere decir? Que nuestro sistema judicial, que hace que nosotros pensemos que los policías son los que rompen la ley, y al decir policías el sistema judicial, también hay que entender que es el sistema que lo ha hecho así. Vamos, yo conozco, tuvimos el caso de veras precioso de unos secuestradores que se detectaron hace 2 semanas en el Estado de México. Lo sacamos en nuestra página, lo hice con mucho orgullo, porque además quiero ir a verlos y quiero, se tiene que premiar los 2 policías auxiliares que ganan 5,800 pesos, y encontraron un coche mal parado con un gángster adentro y le dijeron, muévase, aquí no puede usted estar parado. Y el señor se volvió, sacó 500 pesos, los dio, se los regresó. En eso pasaba otra patrulla con sirenas y todo esto. A una cuadra estaban asaltando, seguramente algunos de ustedes lo leyeron, están asaltando una caja. Y uno de los policías dijo, híjoles, no, este está aquí esperando, allá están asaltando, que me late que en este se iban a escapar, y bueno, lo detienen. Entran a la investigación, los que estaban robando, y esto eran parte de una banda que tenía una casa de seguridad en Tlalnepantla y tenían a 2 secuestrados. Se rescataron a los 2 secuestrados y ahorita llevan 18 gentes aprehendidas. ¿Por qué? Porque 2 héroes que ganaban 5,000 pesos, les ofrecieron en 1 minuto el 10% de su salario libre de impuestos. Fíjate la importancia, es decir, vamos a verlo nosotros también como empresarios que todos somos.
En un segundo haces el 10% lo que haces en un mes. Nada más que 5,600, acuérdense que hay que quitarle seguro, hay que quitarle impuesto sobre la renta y seguramente el fideicomiso para los retiros. Tú sabes cómo se manejan esas cosas. Entonces ahora representaba el 20%. ¿Qué les dieron a estos muchachos? Una felicitación, un reconocimiento en el periódico. A mí me hubiera encantado que hubieran dado un bono de 50,000 pesos a cada uno. Y además darle una medalla y sacarlos, etcétera. Lo estoy ahorita proponiendo peleando. ¿Por qué? Porque la legalidad en este país se tiene que, de una vez por todas, tenemos que definirla a los ciudadanos. Todos los que decimos esos porcentajes de que hay que romper, tenemos que lograr que el 100% busquemos que haya leyes expeditas, transparentes, claras. Que vivamos en ese Estado de Derecho tan anhelado que todos los mexicanos queremos, porque este país no va a salir adelante si no regresamos a las instituciones. Podrá haber soluciones que oímos en las calles que nos dicen que hay que buscar otras formas de combate o que hay que buscar nuevos métodos para contrarrestar. El único método que conozco es la legalidad, quitar la corrupción, evitar la impunidad y tener instituciones fuertes. México hoy carece de instituciones judiciales fuertes y estamos encaminados a eso. Tengo el gusto de pertenecer a CETEC, al Secretario Técnico para la Reforma, como representante ciudadano a nivel nacional para la reforma penal. Vamos en efecto muy atrasados y me preocupa, pero yo como empresario, cada vez que estoy en CETEC les digo, cuando una empresa va a abrir una cadena de negocios, una fábrica, o va a cambiar el sistema del software de la empresa, se tarda en la preparación mucho tiempo y una vez teniendo el modelo, la ejecución es mucho más rápida. Cometimos un grave error, quizá, que al igual que en 1917 autorizamos una reforma acusatoria y hoy estamos discutiendo todavía, 4 años después, el Código de Procedimientos Penales. Y te puedo dar la anécdota, la luchamos, estuvimos revisando 1 año y medio con todos los afiliados de SOS para sacar un Código de Procedimientos Penales correcto. Lo mandamos a la presidencia. Nosotros gritábamos que por qué la Cámara de Diputados no la estaba estudiando, no había salido. Y un día que me desespero, empiezo a hablar y seguí en presidencia por firmar. Fíjate qué importante. Tuve la suerte en una plática con el presidente, le digo, oiga, ¿qué pasa con el código? Pues es que el Congreso no está en la presidencia. ¿Cómo? Esa tarde hubo una junta revoltosa y al día siguiente estaba el Código de Procedimientos Penales en la Cámara de Diputados y hoy estamos discutiéndolo y estamos así para que salga. Porque saliendo entonces tenemos una normatividad nacional de cómo operar los delitos, tanto de fuero común como de delincuencia organizados, basado en una estructura transparente, oral e importante. La reforma penal es una de las reformas más importantes que tiene o que va a hacer el México moderno. No es sencilla, no es cambiar simplemente el software, es cambiar la mentalidad, es cambiar el sistema policíaco, es cambiar a nuestros jueces y es cambiar nuestro sistema penitenciario. Es de una envergadura brutal. Yo me siento orgulloso de decir que ya hay estados como la Punta Federico, Chihuahua, pues originalmente, acuérdate, arrancaron con errores tan sencillos como este. La ley dice que al primo delincuente se le puede dar el derecho de reponer el daño mediante procesos conciliatorios. Un hombre que comete un error en una empresa, 4, 3, 5 mil pesos, un primo delincuente, bueno, si repone el daño y hace pago social, no pasa por la cárcel, no se hace juicio. Bueno, robo de autos ahí estaba como algo que se podía llegar a conciliatorios y revolvías el coche y pagabas la pena, pero se les olvidaba llevar el registro de quién era el primo delincuente. Entonces llegó un momento que había un tipo que se había robado 6 veces el alto y pasaba como primo delincuente. Pues, detalles que si tú quieres son entonces por falta de modelo, ¿no? Se ha corregido enormemente y va muy bien. Yo creo que Chihuahua, a pesar de tener Ciudad Juárez, creo que puede ser para nosotros un ejemplo alentador
de que las estadísticas en Juárez van para abajo en criminalidad, siguen siendo altas. Si nosotros le hablamos a tu amigo que hablaba de revolución y le decimos, bueno, es que yo nomás ahora tenemos 180 asesinatos, pues el cuate se muere, ¿verdad? Pero de 2,000 o de 1,000 o de 500, yo veo una gran esperanza. Y eso se ha dado precisamente porque el sistema judicial ha sido bueno, eso evita la impunidad por la corrupción, no disminuye la delincuencia. Pero si combatimos la impunidad cuando haya este costo precisamente equiparable al delito que hace, al daño que haces y pagues y haya una gran posibilidad de que te agarren, con un buen sistema policial contra la delincuencia bajará. Para eso, bueno, se han hecho ahí importantes acciones, tanto en el sistema judicial, pero también en el sistema de denuncia de ciudadanía, de recuperación de espacios y todo eso. Son temas que creo que ahorita no valdría la pena tocar, porque son muy importantes, pero sí quiero decir que la ciudadana se va a dar cuando logremos abatir la impunidad que Federico apunta, viviendo bajo un Estado de Derecho, con una educación, un cambio de mentalidad. Por eso yo digo que hoy estamos viviendo reformas importantes en el Congreso, pero la reforma más importante que estamos viviendo es la reforma intelectual que tenemos que tener todos los mexicanos. Tenemos que cambiar, tenemos que entender que cualquier acto que hagamos en contra de la ley es echar basura en la sala de nuestra casa. Y nosotros sentimos que todo lo malo que hacemos se va a la calle, hasta los papeles que tiramos. Es la calle, no es mi casa. Y la calle es nuestra casa. Tenemos que pasar de ser habitantes a ser verdaderos ciudadanos. Y la única forma de ser verdaderos ciudadanos es respetar las leyes y hacer que se respeten. Tener conciencia plena de nuestros derechos y tener también conciencia plena de nuestras obligaciones. Nuestros derechos como ciudadanos es libertades, que nadie nos afecte, denunciar, exigir, informarnos, pero nuestras obligaciones es cumplir con la ley, nos guste o no nos guste, a propósito de lo que tú decías, Federico. Me siento contento, vamos atrasados, sí, pero ya tenemos en los modelos, en CETEC, ya los modelos desde lo más sencillo, que es la forma, los modelos arquitectónicos, los modelos funcionales, los organigramas, ya tenemos funcionando varios estados con excelencia, Baja California Norte. Sí. Ahora, cuando vayan es difícil a Mexicali, porque además no es muy agradable, porque el clima es difícil, pero cuando vayan a Mexicali, ¿qué tal los juzgados de Mexicali? Yo se los digo con orgullo, van a los juzgados de Mexicali y parece que están ya ni en Estados Unidos, hasta mucho mejor. Yo entré y me sentí que entraba a un edificio de servicios, en donde yo como víctima me sentaba, tomaba un boletito como banco, me siento en unas sillas muy bien, me toca mi número, se prende, entro a una sala donde está mi fiscal. Y esta fiscal es una muchacha linda, de traje oscuro, de su camisa blanca, en una mesa redonda, ya no es un escritorio PM Steel, y te sientas, te escucha y te explica, mira, tu problema tiene varias soluciones. Yo te sugiero en este caso, no te vayas a un juicio, es muy largo. ¿Por qué no lo conciliamos si me permite citar al individuo? Lo tienes localizado. Haz de cuenta que estás en un, de veras, ya no, yo una niña, porque tuve la suerte de ver ahí una persona y me metí, me dijeron que yo era parte de la Procuraduría porque me encanta entender las cosas que son de modernidad. Y cuando se le dije, oye, tú eres la abogada de esta víctima, pero también fuiste como su psicóloga, qué belleza, salió entusiasmada, se sintió atendida. Le dijo, tu problema quizá no se vaya a resolver tan fácil, si no vienes aquí, no es la panacea, pero vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y se fue perfectamente con lo que tenía que hacer. Ese caso se resolvió en 1 mes y medio. El promedio de casos se han resuelto, se han terminado, se han quitado casi en promedio 1 año y medio los juicios, y el 60% de la saturación que tenían los procesos ya condenatorios en juzgados se han eliminado. Se están atendiendo los difíciles. La ley contempla los delitos de fuero común, que son los que nos afectan a todos en la vida cotidiana, y tiene una división para los delitos de delincuencia organizada.
un poquito con la filosofía famosa de aquel Jacobs, de la ley del enemigo, porque yo todavía creo que este país, en el estado que estamos, sí tenemos que tener un tratamiento un poco diferencial al mexicano o al ciudadano que no es como nosotros. Entonces cometemos errores, cometemos delitos, sí, debemos ser tratados como ciudadanos, pero hay gente, bueno, que yo creo que también tiene que tener todavía un tratamiento especial. Por eso yo creo que la reforma penal va a adelantarse muy fuertemente en estos 4 años en lo que es el delito de fuero común nacional. Eso me siento confiado. Les quiero decir, una gran conquista, un gran elemento que logramos tener. Ya el tema de la reforma penal está en el Consejo, como tema en el Consejo Nacional Ciudadano, Consejo Nacional de Seguridad. Entonces están todos los gobernadores, el presidente y todo el mundo, ya es tema que vamos a revisar cada 3 meses, que nos faltaba. Antes era ir a rogarles a los gobernadores. Hoy ya es un tema público abierto con los señores de la prensa que siempre nos han ayudado mucho y el que no, o sea, ya va a empezar a tener esto un costo político junto con el tema que también estamos presionando de las policías, cambiar estos 440,000 policías gobernados por 2,000 entidades independientes que estén gobernados por 32 responsables, que son los gobernadores. Cada gobernador tiene que estar encargado de la seguridad de su estado, incluyendo sus policías municipales, por convenio. No se puede por constitución, porque tuvimos un lío ahí con el 115 constitucional, municipio libre, pero esto yo creo que va a ser una de las acciones a favor de la seguridad por primera vez en la historia concertada, fíjate qué bonito, y no por decreto. Esa parte va en camino, es una parte que a mí me encanta explicarla porque sí les pido, ustedes hoy, todos ustedes van a empezar a ver a los candidatos, son gente importante, son activos en la economía. Es muy importante que cuando estén con los candidatos les digan la reforma penal constitucional. No podemos, queremos un país de legalidad, señores. ¿Qué vas a hacer con eso? Te quedan 4 años. El próximo presidente, a la mitad de su mandato, deberá haber terminado con 32 estados en esta posición. Se requiere muchísimo dinero. Les quiero decir, les va a decir es que no hay dinero que alcance. Dice, si hay dinero que alcance. Estoy de Baja California Norte. Utilizó dinero federal, utilizó dinero de la Congregación de Procuradores Mundial, utilizó dinero de fundaciones de Estados Unidos, de USAID. Hay lana de sobra para que este país transite del sistema cuaternario que tenemos a un sistema moderno de justicia que resolverá el cultivo más grande que tiene este país para que haya corrupción en los juzgados, que es el sistema que tenemos. El otro gran tema importante que yo creo es la reforma política que tú apuntas. Hemos luchado enormemente porque los incentivos, los objetivos de los políticos se alineen a nosotros, los ciudadanos. A mí me tocó hoy estar en el Congreso en lo de la reforma política y les quiero contar nada más para decirles a ustedes la gravedad de la intención de los políticos en función de sus partidos y no de la ciudadanía. Todos sabemos que la reforma política es exactamente lo que este país necesita para precisamente la democracia participativa. Nos tienen que tomar en cuenta y tienen que trabajar para nosotros. Todos los elementos de la reforma política empoderan al pueblo y desempoderan al Congreso. He ahí el conflicto de intereses que tenemos ciudadanos y políticos. Sin embargo, hay unos muy patriotas y partidos que jalaron muy bien. Nosotros desde las elecciones intermedias, en mi voto por tu compromiso, recordarás, firmamos con 134 diputados que impulsaran algunos puntos que nosotros proponíamos de la reforma política. Yo la verdad, las intermedias estaba bastante nuevo en esto y no conocía tan bien a los políticos. Yo pensaba que estaba tratando con las gentes que siempre trataba
Y me di cuenta que firmé con 130, de los cuales 8 o 7 participaron en las mesas. Entonces dije, bueno, finalmente fue un poco en vano, pero sí creo que, por ejemplo, el efecto de mi voto por tu compromiso en estas épocas ahora que vamos a firmar con uno, los compromisos sí va a funcionar. El ejercicio de hoy en esta democracia que nosotros pedimos es precisamente sentarlos y no oír lo que ellos nos van a decir, sino decirles, esto es lo que queremos, y no lo firmas y no lo cumples. Una de ellas es la reforma política. Mi experiencia fue catastrófica porque entramos y había un partido, el partido, no sé si valga la pena decir qué partido, eso es incorrecto, ¿verdad? Pero todos saben, tenían una encomienda del mismo partido y de un funcionario importante del partido, ¿no?, de que no se aprobara la reforma. Y habíamos un grupo de activistas, como 30 o 40 afuera, que estábamos todos trabajando y decidieron de última hora cambiar el salón, de un salón quizá más grande que a uno al 40% del tamaño, para argumentar de que no había espacio que entráramos los ciudadanos. Cerraron la puerta y empezaron a operar sus asambleas y nosotros estábamos afuera con los señores que nos apoyaban mucho, tocando la puerta, y bueno, había una señora simpaticísima. Yo no soy de gritos y todo esto, pero estaba emocionado, ¿verdad? Veía que estábamos exigiendo, y de repente, bueno, ahí el moderador es un agente, por cierto, perredista bastante bueno, y me mandó llamar, a mí y a Isabel Wallace, por cierto, y nos metimos. Entonces ellos pensaron los activistas pensaban que habían dejado entrar, nada más para participar, y yo los he desechado. Pero pues entré y me dijo, ¿qué pasa afuera? Le digo, pues que no los dejan entrar, aunque sea parados, pero no puedes hacer esto. Bueno, ahí nos pasamos litigando, volvimos a salir y abrimos la puerta. Y entramos 40 y todos parados, y el grupo disciplinadísimo de este partido, viéndonos con una cara, como diciendo, esto no pasa. Y no pasa. Y el que se cambiaba y titubeaba, lo cambiaban. Bueno, no pasó porque obedecían no al interés de los ciudadanos, sino al mandato o a la instrucción que les había dado el partido. Gracias a Dios hay una diferencia ahorita en este partido, y entonces regresó con los senadores, y hoy regresa íntegra la reforma, regresa íntegra a los diputados, y ahí seguiremos luchando. Pero esa es una lucha que tenemos que ganar. Porque lo que necesitamos definitivamente en este México moderno es pelear por lo que queremos. A nosotros no nos conviene la corrupción. La corrupción les conviene a los que están cerca de las cajas del erario. Y ese es nuestro enemigo. A nosotros no nos conviene la ilegalidad. La ilegalidad les conviene a los que tienen las decisiones condenatorias. A nosotros nos conviene la transparencia, la firmeza, la apertura en la ley que sea expedita. A algunos abogados no les conviene. ¿Por qué? Porque los honorarios bajan, ¿verdad? Cuando no se sabe que está y hay expedientes. El caso de mi hijo, hoy que ya cumplimos casi 2 años de las aprehensiones, es de expedientes casi toda esta mesa de papeles y dichos, y entenderle. Créeme, ya a mí que conozco el caso de memoria, cada vez que tengo que meterme, me pierdo dónde está y qué dijo, y es impresionante. Este tema se debe haber resuelto tan sencillo, las pruebas son clarísimas, contundentes, abierto, transparente, oral, ya estuvieran juzgados, no están. Esa es nuestra lucha. Yo los invito, de veras, hoy más que nunca este año, tenemos que hacer un llamado a la acción, porque eso es lo más importante. Yo creo que una de las cosas fundamentales de estas pláticas, que insisto, para mí es un honor estar con mi amigo Federico, porque no me merezco la estatura, pero porque soy ciudadano y porque, pero no merece que hagamos un llamado a la acción. El México de mañana empieza hoy, porque hoy vienen, no sé si sean buenos o malos, pero si no son muy buenos, vamos a hacer los buenos, porque van a hacer lo que nosotros les vamos a pedir. Encarguémonos de exigir. Ese sí es un derecho.
porque se tienen ustedes que meter en la conciencia de que el sueldo del presidente de la República lo pagamos nosotros, punto. No hay nada, no está haciendo ningún favor. Los congresistas les pagamos nosotros. Tenemos nosotros que eliminar el poder, el empoderamiento desmedido que tiene el Congreso, que sirve los intereses políticos de los partidos, y eso nos toca a nosotros con la reforma política. Y tenemos que eliminar la hegemonía y la corrupción multimillonaria del sistema judicial mexicano en favor de las víctimas de este país con la reforma penal. Muchas gracias. Muchísimas gracias.